El hombre bajo la máscara. En los años 70, en los tranquilos suburbios de Chicago, nadie podía imaginar que una de las mentes más siniestras de la historia vivía a solo unos pasos de sus casas. Su nombre era John Wayne Gacy, y su rostro, cubierto con pintura blanca y una sonrisa falsa, se convertiría en uno de los símbolos más escalofriantes del mal moderno. Gacy parecía un ciudadano ejemplar. Tenía una empresa de construcción, organizaba fiestas comunitarias y era conocido por su trabajo social. Incluso, se disfrazaba de payaso para entretener a los niños en hospitales y eventos benéficos. Su personaje, Pogo el payaso, era querido y fotografiado por muchos. Nadie sospechaba que bajo esa máscara de colores vivía un hombre que llevaba años escondiendo un secreto oscuro e indescriptible. Los inicios de una mente perturbada. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Su infancia no fue fácil. Su padre, alcohólico y violento, lo golpeaba constantemente, mientras su madre intentaba protegerlo en silencio. Desde niño, Gacy buscó la aprobación de su padre, pero nunca la obtuvo. Aquella necesidad de aceptación se convertiría con los años en una obsesión enfermiza. Durante su adolescencia, trató de llevar una vida normal, pero siempre sintió que había algo en el que no podía controlar. A los 18 años, dejó su casa y empezó a trabajar como vendedor. Su carisma natural le ayudó a escalar rápido. Parecía un joven amable, responsable, y con una sonrisa que inspiraba confianza. Nadie imaginaba lo que se escondía detrás de esa fachada. En 1964, se casó con Marlene Myers y se mudó a Iowa. Allí, abrió un negocio exitoso y se integró en la comunidad local. Pero las sombras de su mente no tardaron en manifestarse. En 1968 fue arrestado por la agresión a un joven menor de edad. Pasó 2 años en prisión y, al salir, su esposa pidió el divorcio. Esa fue la primera caída visible del hombre que más tarde el mundo conocería como el payaso asesino. La doble vida del ciudadano ejemplar. Tras su liberación, Gacy regresó a Chicago para empezar de nuevo. Logró reconstruir su imagen, se compró una casa, abrió una empresa de construcción y comenzó a ganarse la confianza de sus vecinos. Participaba en campañas políticas y era visto como un hombre trabajador y solidario. Con su empresa, contrataba principalmente a jóvenes, muchos de ellos con necesidades económicas. Les prometía dinero rápido, oportunidades y un ambiente familiar. Para muchos de esos chicos, Gacy representaba una figura paternal. Para él, eran presas fáciles. Su vida social también floreció. Era conocido por organizar grandes reuniones, cocinar para todos, y aparecer siempre con una sonrisa. Pero dentro de su casa, el ambiente era distinto. Los pasillos oscuros, el olor a humedad y la extraña sensación de que algo se movía bajo los pisos se convertirían más tarde en pruebas silenciosas del horror. El nacimiento del payaso. En 1975, Gacy se unió a un grupo comunitario de voluntarios que visitaban hospitales y participaban en eventos infantiles. Ahí nació su personaje más conocido, Pogo el payaso. Se maquillaba con pintura blanca, cejas exageradas y una sonrisa roja que subía hasta las sienes. Su traje colorido y su risa falsa se convirtieron en su disfraz favorito. A los ojos del vecindario, era un hombre alegre y servicial. Pero aquel disfraz era algo más, un símbolo de control, una manera de liberar lo que su mente enferma no podía mostrar sin una máscara. En una entrevista años más tarde, Gacy diría una frase escalofriante. Los payasos pueden hacer lo que quieran, porque la gente siempre sonríe cuando los ve. Lo que nadie sabía era que, mientras entretenía a los niños como Pogo, en su casa ya habían comenzado a desaparecer jóvenes. La noche caía sobre Chicago, y bajo los cimientos de su hogar, un infierno comenzaba a crecer, el sótano del silencio. Las desapariciones comenzaron de forma lenta, casi imperceptible. En Chicago, los años 70 eran tiempos difíciles. Muchos jóvenes escapaban de casa, algunos buscaban trabajo, otros simplemente desaparecían sin dejar rastro. En ese contexto, los casos se confundían entre sí.
Nadie sospechaba que el responsable vivía en un vecindario tranquilo, con una bandera ondeando en su jardín y una sonrisa siempre dispuesta para los vecinos. Ion Wendesi usaba su empresa de construcción como carnada. Ofrecía empleo a adolescentes que necesitaban dinero, y los llevaba a su casa con promesas de pagos rápidos. Una vez dentro, el juego macabro comenzaba. Les ofrecía bebida, confianza y un falso sentido de seguridad. A partir de ahí, la oscuridad hacía su trabajo. Mientras tanto, la comunidad seguía viéndolo como un modelo de éxito. Gacy participaba en campañas políticas, organizaba barbacoas, donaba dinero a instituciones locales y hasta posaba para fotografías con líderes comunitarios. Nadie podía creer que aquel hombre amable, aquel vecino ejemplar, estaba construyendo algo más que una reputación, estaba construyendo un cementerio bajo su hogar. Los primeros indicios. En 1975, varios jóvenes empleados de su empresa desaparecieron. Sus familias reportaron los casos, pero la policía no encontró conexiones. Probablemente se fueron por su cuenta, decían. Gacy siempre tenía una respuesta convincente, dejó el trabajo sin avisar, se mudó a otro estado, tal vez encontró algo mejor. El olor en su casa se volvió cada vez más extraño. Los vecinos se quejaban de un hedor que parecía salir del sótano. Gacy explicaba que eran tuberías viejas o problemas con el drenaje. A veces culpaba a los ratones. Nadie imaginaba que lo que se descomponía bajo esos pisos era mucho más siniestro. Para mantener su fachada, siguió usando su personaje de Pogo el payaso. Se presentaba en hospitales y fiestas infantiles, riendo con niños, bailando, haciendo trucos con globos. En sus propias palabras, Pogo lo ayudaba a olvidar sus problemas. Pero también, según se supo después, le permitía sentirse libre, sin culpa, sin rostro. El juego del policía y la cuerda. Entre los testimonios más perturbadores se encuentran los de quienes lograron escapar. Algunos jóvenes contaron cómo Gacy fingía ser oficial de policía. Les mostraba una placa falsa, los esposaba y les decía que estaban bajo arresto. Luego los llevaba a su casa para interrogarlos. Una vez allí, comenzaba su siniestro ritual, les enseñaba un truco de magia con esposas. Se las colocaba a sí mismo y mostraba cómo podía liberarse. Luego se las ponía a ellos, y decía en voz baja. El truco está en tener la llave. Pocos salieron con vida después de escuchar esas palabras. Durante años, Gacy perfeccionó su doble vida. Por las mañanas trabajaba, por las tardes se disfrazaba, y por las noches se convertía en su verdadero yo. Sus víctimas desaparecían sin rastro, mientras él seguía cocinando para sus vecinos y recibiendo premios por su contribución a la comunidad. El principio del fin. En diciembre de 1978, desapareció un joven de 15 años llamado Robert Past. Fue visto por última vez hablando con Gacy en la farmacia donde trabajaba. Le había dicho a su madre que regresaría en unos minutos, que aquel hombre le había ofrecido un empleo bien pagado. Nunca volvió. Esa desaparición fue diferente. La familia de Robert insistió. La policía, presionada por el ruido mediático, comenzó a investigar a fondo. Revisaron los antecedentes de Gacy y encontraron su condena de 1968 por agresión. Por primera vez, el disfraz comenzó a resquebrajarse. Los agentes obtuvieron una orden de registro. Al entrar en su casa, notaron el olor penetrante, el aire pesado, las paredes húmedas. En un armario hallaron objetos personales de varios jóvenes desaparecidos. Gacy trató de explicar que los había encontrado o que eran regalos. Pero los policías ya sabían que estaban ante algo más grande de lo que imaginaban. La tensión aumentó. Gacy intentó mantener la calma, invitó a los agentes a cenar, bromeó, habló de política. Pero cada palabra era más sospechosa. Los detectives comenzaron a vigilarlo día y noche. Durante varios días, siguieron cada uno de sus movimientos. Finalmente, el 21 de diciembre de 1978, Gacy invitó a los policías a su casa una vez más. Estaba nervioso, cansado, casi derrotado. En un momento, se sentó, suspiró y murmuró. Hay cosas que deben salir a la luz.
A la mañana siguiente, los investigadores descubrieron el infierno. El descubrimiento del horror. Cuando la policía volvió a entrar en la casa, el hedor era insoportable. El suelo parecía húmedo, y el aire, espeso. Con palas y linternas comenzaron a excavar en el sótano. Lo que hallaron allí se convertiría en una de las escenas más escalofriantes de la historia criminal de Estados Unidos. Bajo el piso había restos humanos. Primero uno, luego otro. Las palas chocaban contra huesos mezclados con tierra compacta. Los agentes detuvieron la excavación en shock, entendieron que estaban parados sobre un cementerio. En las siguientes horas, las autoridades acordonaron el vecindario. La prensa empezó a acercarse. La policía, sin embargo, sabía que el descubrimiento apenas comenzaba. Durante los días siguientes, se encontraron decenas de cuerpos. Algunos tan profundamente enterrados que el suelo debió abrirse con maquinaria. En total se hallaron 29 cadáveres dentro y alrededor de la casa. Otros 4 fueron recuperados del río cercano, donde Gacy también los había arrojado. 33 víctimas confirmadas. Los investigadores describieron la escena como un laberinto de tumbas improvisadas. Las víctimas eran jóvenes, en su mayoría de entre 14 y 21 años. Muchos habían sido reportados desaparecidos años antes. La mayoría compartía una historia común, buscaban trabajo o simplemente confiaron en un hombre que sonreía demasiado. La confesión. Presionado por las pruebas y exhausto, Gacy finalmente confesó. Durante horas habló sin emoción. Describió cómo había planeado los crímenes, cómo usaba su truco de las esposas y cómo eligió enterrar a algunos y arrojar a otros al agua. Decía que no recordaba los nombres, que eran demasiados. Cuando los detectives le preguntaron por qué lo hacía, respondió con una frialdad que heló la sangre. Porque podía. En los interrogatorios se mostraba alternadamente arrogante y calmado. Se refería a sí mismo como 2 personas distintas, John Wayne Gacy y Pogo el payaso. Dijo que Pogo era la parte divertida, la que amaba a los niños, mientras que el otro hacía cosas que él no podía controlar. Su mente parecía fragmentada entre el hombre de negocios y el monstruo que vivía bajo su casa. El juicio del siglo. El juicio comenzó en febrero de 1980. La prensa lo llamó el juicio del payaso asesino. Gacy llegó a la corte con traje, corbata y una expresión impasible. Su defensa intentó alegar demencia, afirmando que sufría trastornos múltiples de personalidad. Pero las pruebas eran demasiado claras, las fotografías, los objetos personales de las víctimas, los testimonios y la propia confesión. Durante el proceso, el público quedó dividido entre el horror y la incredulidad. Algunos recordaban haberlo visto como Pogo, haciendo globos para niños. Otros lo habían contratado para construir sus patios o arreglar techos. Nadie podía creer que aquel hombre sociable había convivido con cuerpos enterrados bajo sus pies. El jurado no tardó mucho. Tras semanas de testimonio, John Wayne Gacy fue declarado culpable de 33 asesinatos. La sentencia, muerte por inyección letal. Aún así, el caso no terminó ahí. Gacy pasó 14 años en prisión, apelando una y otra vez. En la cárcel pintaba cuadros, payasos, calaveras, autorretratos. Algunos los vendía, otros los regalaba. Sus pinturas, grotescas y coloridas, se convirtieron en piezas codiciadas del llamado arte del crimen, aunque muchas familias de las víctimas exigieron destruirlas. Cuando le preguntaron si sentía culpa, respondió: No tengo nada que lamentar. Hay muchos más por ahí como yo, pero yo fui el que atraparon. El final de la máscara. El 10 de mayo de 1994, Gacy fue ejecutado. Sus últimas palabras fueron simples. Bésenme el trasero. Sin remordimiento, sin perdón. El payaso que había aterrorizado al mundo cerró los ojos por última vez, dejando tras de sí una herencia de miedo, dolor y preguntas que aún hoy siguen sin respuesta. La sombra del payaso. Cuando la noticia de su ejecución se hizo pública, una sensación extraña recorrió Estados Unidos. Para algunos, era justicia cumplida, para otros, una herida que nunca sanaría. Los titulares decían ejecutado el payaso asesino,
como si esa frase resumiera todo. Pero la verdad era más compleja. Gacy no solo había asesinado cuerpos, también había destruido la confianza de una nación. En los años posteriores, su nombre se convirtió en sinónimo de horror. Las películas, los libros y los programas de televisión lo mencionaban una y otra vez. Su historia inspiró personajes ficticios, como It, Stephen King o el Joker en su faceta más cruel. La figura del payaso dejó de ser inocente, la risa maquillada comenzó a dar miedo. Detrás de los titulares, las familias de las víctimas siguieron buscando respuestas. Algunos cuerpos nunca pudieron ser identificados. Muchos padres murieron sin saber qué le ocurrió a sus hijos. Cada año, en el aniversario del caso, se encienden velas frente a la casa donde ocurrió todo. Hoy, ese terreno está vacío. La casa fue demolida. En su lugar solo queda un campo sin nombre, cubierto de pasto, donde pocos se atreven a detenerse. El eco del mal. Los investigadores que trabajaron en el caso nunca olvidaron lo que vieron. Muchos de ellos sufrieron pesadillas durante años. Algunos confesaron que no podían soportar el olor de la tierra húmeda, porque les recordaba lo que habían desenterrado allí. La casa de Gacy no olía a muerte, dijo uno, olía a algo peor. A pérdida de humanidad. El FBI usó este caso para estudiar el comportamiento de los asesinos seriales. El perfil de Gacy ayudó a desarrollar nuevas técnicas de investigación criminal. Aprendieron que el monstruo no siempre vive en la oscuridad, a veces trabaja, sonríe y se disfraza de vecino amable. El legado. A lo largo del tiempo, muchos intentaron explicar por qué Gacy hizo lo que hizo, su infancia violenta, su represión, su necesidad de control. Pero ninguna razón puede justificarlo. Lo cierto es que su historia se convirtió en una advertencia universal. El mal no siempre ruge, a veces ríe. No siempre lleva armas, a veces lleva globos. El caso de John Wayne Gacy cambió la forma en que la sociedad mira la amabilidad superficial. Nos enseñó que las apariencias pueden ser el disfraz perfecto y que, detrás de una sonrisa, puede esconderse el más profundo abismo. Hoy, décadas después, su nombre sigue causando escalofríos. Su máscara, aquella pintura blanca y roja que alguna vez hizo reír a niños, se transformó en un símbolo del miedo. Reflexión final. Las historias como la de John Wayne Gacy no solo nos hablan de monstruos, sino también de las grietas humanas que los permiten. Un hombre como él no aparece de la nada, se construye con el silencio, la indiferencia y el miedo de quienes no se atreven a mirar más allá de la máscara. La verdadera lección de este caso no está en los crímenes, sino en la advertencia. El mal puede vivir en la casa de al lado. Puede tener un trabajo, una sonrisa, una familia. Puede disfrazarse de payaso y, mientras todos ríen, esconder un secreto bajo los pies de su hogar. En el fondo, la historia de John Wayne Gacy es la historia de un país que aprendió, con horror, que los monstruos no solo viven en los cuentos, también caminan entre nosotros.